Hola, buenas tardes. Soy Carlos Ibarra, investigador en el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAF Unidad Mérida. Le agradezco muchísimo la invitación a la doctora Matilde Jiménez, directora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideki Noguchi de la UADY, para mostrar eh, parte del trabajo que hacemos sobre, o digamos, en torno a la ecología y la epidemiología de la enfermedad de Chagas. Quiero comenzar uh, agradeciendo al grupo de colaboradores que conmigo generamos los datos, hacemos análisis, pensamos y discutimos nuestros resultados para alcanzar conclusiones. Es un grupo de estudiantes y ex estudiantes y que trabajan entusiastamente en el laboratorio. Y la doctora Ana Celia Montes, que estuvo como haciendo una estancia postdoctoral el año pasado conmigo, la doctora Adriana González, que fue estudiante de doctorado y que ahora es investigadora en la Universidad de la Sierra en Oaxaca, la maestra en ciencias Helen Smith, que también estuvo trabajando conmigo y haciendo una maestría en CIMBESTAF Mérida, en el Departamento de Recursos del Mar, y ahora es estudiante de doctorado en la UAM. Raúl Chan, estudiante de maestría actualmente. Pilar y Román, que son actualmente estudiantes de doctorado. Este grupo de personas es un increíble grupo de colaboradores para generar para ejecutar los proyectos de investigación que tenemos. Cuando hablamos de Chagas, y particularmente en el marco de del Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, creo que es importante recordar la contribución del pues, notable doctor Carlos Chagas, que fue el descubridor del ciclo de la transmisión de Trypanosoma cruzi. De hecho, descubrió y nombró a Trypanosoma cruzi. Dedicó el nombre de la especie al investigador Osvaldo Cruz. Y no solamente descubrió el parásito, descubrió el ciclo completo, descubrió quiénes eran los vectores, descubrió quiénes eran los reservorios y inició formalmente los estudios sobre Chagas en Brasil. Y aunque esta enfermedad se conoce desde hace unos poco más de 110 años, en realidad la interacción con los seres humanos es mucho más antigua y hoy sabemos que puede haber ocurrido transmisión del parásito a los seres humanos al menos en los últimos 11.000 o 12.000 años. Se han encontrado momias con tejidos infectados con Trypanosoma cruzi y esto nos habla, digamos, nos permite ver que hay una interacción entre las poblaciones humanas y especies que son capaces de transmitir o de dispersar patógenos. Notablemente el tipo de poblaciones que han tenido los seres humanos en las Américas desde sus inicios ha permitido el contacto y la coexistencia con la vida silvestre. En algunas ocasiones estos contactos son, o digamos, normalmente estos contactos pueden ser benéficos, las poblaciones rurales son capaces de obtener recursos naturales de esto, pero en otros casos el contacto o la coexistencia puede generar problemas a salud. Entonces, en México hemos hace unos años publicado un estudio para documentar el riesgo de contacto con vectores o el parásito a partir de análisis computacionales que permiten obtener probabilidades de presencia de las especies involucradas en esta enfermedad, y podemos ver en el mapa que están viendo que prácticamente todo el territorio nacional muestra una coloración de amarillo a roja
pueden ver en la escala de la izquierda que de amarillo a rojo va de 5 a 10, eso mostraría un proxy de la probabilidad de presencia para las especies involucradas en la transmisión del parásito causante de la enfermedad de Chagas. Y eso entonces nos permite darnos cuenta que en todo el territorio hay algún nivel de exposición. En la península de Yucatán, el vector que más comúnmente encontramos es Triatoma dimidiata. En maya yucateco se le llama PIC. Y este vector es un vector que habita naturalmente las selvas tropicales en la península yucateca y que normalmente se alimentaría de especies silvestres como los marsupiales o zarigüeyas, o en Yucatán les llaman zorros también. También se alimenta de murciélagos, también se alimenta de roedores, pero cuando es capaz de alcanzar poblaciones humanas, tanto pueblos rurales, por ejemplo, puede cambiar su dieta o ampliar su gama de fuentes de alimento para incluir, por ejemplo, a nuestros animales domésticos, nuestras mascotas, también otros animales de compañía, o también causar picaduras en las personas. Y esto naturalmente es una de las rutas más importantes en la epidemiología de la enfermedad de Chagas, que es la transmisión vectorial. Entonces, los vectores que pueden habitar e invadir o dispersarse hacia las poblaciones humanas, tanto en pueblos como ciudades, genera este contacto que pone en riesgo a la gente de adquirir el parásito. Hace como unos 20 y pico años, unos investigadores muy notables y pioneros en el campo de la ecología y evolución de la enfermedad de Chagas propusieron la hipótesis de la domesticación para las chinches. En esta hipótesis, su argumento fundamental es que hay una simplificación de los genotipos y fenotipos de los insectos que alcanzan las poblaciones humanas, digamos que se encuentran en el entorno doméstico, y que esta domesticación es irreversible. Aquí escogí un párrafo de su artículo y lo traduje. Entonces, ellos dicen que el proceso de domesticación, que es un proceso de especialización, involucra tanto una simplificación genética como morfológica, y que eso permitiría entonces o generaría un proceso irreversible. No obstante, la importancia que tiene esta idea y la consideración de que hay muchas ciudades y pueblos en donde se ha reportado la presencia de triatominos, esta hipótesis no ha sido estudiada muy profundamente o puesta a prueba o retada muy profundamente o muy detalladamente. Sin embargo, hay estudios que muestran que sí hay estructura genética en los vectores que están presentes en las ciudades. Aquí les muestro un estudio de un grupo muy importante de Chagas, de estudios sobre Chagas en Perú, liderado o cuyo exponente probablemente más visible es el doctor Michael Levy. Y ellos hicieron un análisis genético de Triatoma infestans que estaba en ciudades. En este cuadro que está aquí es en una ciudad peruana que se llama Arequipa. Y lo que encontraron, y se los muestro aquí a la derecha en este cuadro, es que si hacían pruebas de asignación para poder asignar cada una de sus muestras a alguno de los grupos genéticos detectados, encontraban que había una estructura. Por ejemplo, algunas muestras se asignaban correctamente hacia una de las zonas, por ejemplo, los genotipos azules o los genotipos rojos, y que esto era relativamente predecible temporalmente. En la gráfica de abajo, esta se llama una gráfica de violines, se muestra que la distancia genética entre muestras de diferentes bloques o diferentes cuadras es mayor que la diferencia genética entre muestras de la misma cuadra, y que esto no cambia entre años. Entonces, esto permite darnos una idea de que hay
aislamiento probablemente, porque además los insectos no se dispersan a grandes distancias en términos de promedios, y, y esto permitiría entonces suponer que el aislamiento genético al final podría provocar algún tipo de diferenciación entre las chinches que llegaron a la ciudad con respecto a las chinches de fundadoras de esa población. Entonces nosotros nos trazamos como objetivo investigar más profundamente esto y ver si las chinches de las selvas o de los pueblos rurales son diferentes digamos, en un gradiente de urbanización, y si la urbanización podría ser el extremo de diferenciación. Entonces, para eso proponíamos la hipótesis de que Triatoma dimidiata es capaz de adaptarse a las condiciones del paisaje, y que prácticamente los atributos más afectados serían la capacidad de dispersión y perceptiva, que al final serían unos buenos indicadores de estas adaptaciones. Nuestra predicción entonces, en torno a la hipótesis de Schofield, es que habría una reducción en la capacidad de dispersión y la capacidad sensorial en ambientes con una mayor perturbación antropogénica, por ejemplo en las ciudades. Esto lo hicimos en varias zonas de Yucatán. Aquí en el mapa les mostramos una distribución de las zonas de estudio, y básicamente teníamos una zona urbana, teníamos unas zonas de cultivos, solares también, y también zonas de selva como vegetación secundaria y la selva más conservada. De manera, si lo vemos a partir de imágenes de satélite, lo que tendríamos es una zona con una escasa o muy poca biomasa forestal, como la ciudad de Mérida, y algunas zonas como la selva mediana, que está aquí abajo a la izquierda o aquí en el centro a la derecha, en dos zonas, que muestran una mayor cobertura forestal, y obviamente tenemos los intermedios como las vegetaciones secundarias, los cultivos, etc. Entonces, en este tipo de paisajes estudiamos la estructura morfológica o morfofuncional de Triatoma dimidiata. Y cuando estábamos en la selva, nuestro método de colecta era el siguiente: poníamos unas mantas en las que proyectábamos luz con una fuente estandarizada para tirar 2000 LEDs de, este, de luz por 4 horas, perdón, 2000 lúmenes, y en esta superficie nosotros buscábamos chinches que llegaban volando, y en el suelo a las chinches que podían llegar caminando. Además, siempre teníamos un grupo de 4 personas, que además sirve como un grupo atractor de chinches, así que cualquiera sea el método de atracción, este era nuestro método estandarizado de colecta. Las chinches podían ser detectadas de esa manera, aunque a veces las chinches eligen sus propias trampas. Esta cayó en una red para atrapar murciélagos, porque además también estudiamos a los reservorios. Entonces, les decía que en las poblaciones humanas, algunas, particularmente las rurales, existen prácticas socioculturales que pueden tanto afectar la estructura de la vegetación o de los hábitats o de los bosques, como también acercarnos al peligro sanitario. En este caso sería la presencia del parásito, ¿no? Por ejemplo, personas que van a la selva para colectar leña o que se dedican a la cacería, entonces se exponen a situaciones en las cuales los vectores pueden acercarse a ellos y picarlos, o la gente puede adquirir patógenos a partir del manejo que hacen de la carne fresca producto de la cacería. No obstante, también hay riesgos en las zonas urbanas, de que por la expansión urbana se vayan acercando las poblaciones humanas hacia las selvas remanentes en las periferias de la ciudad, en donde pueden existir los vectores. De hecho, en Mérida, por ejemplo, es conocida la presencia de Triatoma dimidiata o PIC, y en estos sitios, estando presentes en estos sitios, cuando se abren nuevos fraccionamientos en los límites de la ciudad, entonces permanecen las chinches, y de hecho les solucionamos la vida, ¿no?
digamos, qué más feliz puede estar una chinche si se acercan fuentes sanguíneas para ellas, digamos, personas de las cuales pueden alimentarse con sus mascotas, etc. Entonces, esto sin duda crea un escenario para que Mérida sea también una ciudad en la que puede existir un riesgo de contagio de Trypanosoma cruzi por la transmisión vectorial. Y de hecho, como muestra, esto es una chinche colectada en mi casa, yo vivo en Mérida, y para poder obtener un mejor panorama de por dónde andan las chinches en Mérida, arrancamos un proyecto de ciencia ciudadana para colectar chinches en la ciudad. Entonces vamos por ahí, les preguntamos a la gente si las ha visto, o más bien las personas nos reportan los avistamientos de chinches y vamos a sus casas a recogerlas. Y a estas chinches les hacemos los análisis para saber si están infectadas con el parásito. Mérida es una ciudad interesante para un estudio como este, particularmente en el contexto de la expansión urbana. En el mapa de la izquierda pueden ver una ciudad bordeada por un periférico que se muestra en la línea amarilla rodeándolo, y en 1984 lucía de esta manera, con esta cobertura urbana, pero en 2016, como pueden ver, la ciudad ya se había expandido suficientemente por afuera de la zona del periférico, y si mostráramos un mapa del 2021, que no tengo en esta presentación, podríamos ver que esta mancha urbana incluso se ha expandido más. Eso significa que nos estamos acercando a las zonas en donde los vectores viven naturalmente. Incluso podemos ver aquí que muchos insectos infectados, como pueden ver en el mapa de la derecha, que son las chinches positivas que están con estos rombos en rojo, están presentes en muchas zonas de la ciudad, pero pueden ver que hay muchos más puntos de chinches infectadas en la periferia de la ciudad. En el 2020 hicimos una colecta también un poco más intensa de chinches, y como pueden apreciar, en casi todas las zonas de la ciudad, curiosamente no tenemos muchos chinches en el centro. Sin embargo, en la periferia de la ciudad hay muchos reportes de chinches. Entonces, ¿qué hicimos con las chinches que colectábamos? Bueno, medíamos varias cosas, particularmente estructuras que son relevantes para su dispersión, movimiento o alimentación y percepción del entorno o búsqueda de alimento. Entonces, esta estructura que estoy mostrando aquí es el tórax. Hicimos morfometría geométrica para medirlo. Esto que está aquí abajo son las alas. Aquí se muestra un esquema de las antenas en donde contamos el número de sencillas, medimos la probóscide, y entonces analizamos esto utilizando varios enfoques estadísticos, y les quiero mostrar los resultados más relevantes que encontramos como muestras de la señal de la urbanización. El primero que les quiero mostrar es el tamaño del tórax. Aquí les muestro lo que se llama el tamaño del centroide del tórax. Y lo que pueden ver es que en las clases de paisaje, aquí abajo tenemos a la izquierda la U, que significa urban, urbano, los solares, el HG, la selva secundaria es SB, y la selva conservada es MSD, que es selva mediana, ¿no? Entonces, las figuras lilas son las hembras y las figuras amarillas son los machos. Y lo que pueden ver es que el tamaño del tórax de las zonas urbanas es más pequeño. En las zonas de la selva hay una gran variación. Sin embargo, particularmente las hembras son más pequeñas que el resto. Otro atributo que encontramos que variaba en densidad y que tenía un patrón similar era el fenotipo entenal. En este cuadro horrible, disculpen la cantidad de números, lo que están viendo son diferentes segmentos de las antenas, y lo que está resaltado en amarillo es el número de sencillas en cada segmento. Y solamente quisiera llamar su atención sobre la última línea, que dice total en mayúsculas, y pueden ver que hay un número por cada columna que refleja el tipo de paisaje, y el bloque de la izquierda serían las hembras y el bloque de la derecha serían los machos. En ambos grupos
el número de sencillas para el paisaje urbano, en el caso de las hembras 505 versus 537 que son las selvas o 530 que son las selvas secundarias, es mucho menor y estadísticamente menor. Y en los machos pasa lo mismo, el número de sencillas en los insectos del paisaje urbano, 483, es notablemente menor que el de las selvas conservadas, 563, o de la vegetación secundaria, 526, incluso de los jardines, de los solares, que es 515. Entonces, se puede apreciar que hay una reducción en el número de sencillas, lo que causaría una pérdida de la capacidad sensorial en las chinches urbanas. Esta figura que les muestro a continuación resumiría o sintetizaría nuestros resultados. Es un análisis de congruencia de dendrogramas y lo que pueden ver es que, mostrado a la izquierda el tamaño del tórax y a la derecha el fenotipo antenal, hay una convergencia en los fenotipos urbanos que están mostrados por el círculo lila, y sin embargo los otros tipos de vegetación, particularmente la vegetación secundaria o los solares, no tienen una convergencia directa, es decir, el fenotipo del tórax no es compatible con el fenotipo antenal, bajo la hipótesis de que hay una convergencia o de que covarían. Sin embargo, esto sí pasa en el urbano y sí pasa también en la vegetación conservada, ¿no? Entonces, esto es una muestra de que hay un síndrome o un fenotipo urbano que se está creando y que básicamente está canalizado hacia una simplificación o pérdida de capacidad de dispersión debido a que el tamaño del tórax, digamos el tórax que contiene los músculos necesarios para emprender el vuelo y caminar, tendrían una menor masa muscular en los tórax más pequeños que están presentes en los sitios urbanos, y también eso mismo pasaría con los fenotipos antenales que tienen menos sencillas. Por lo tanto, los sitios urbanos tendrían menos capacidad locomotora y capacidad sensorial. Cuando pensamos en la evolución, normalmente pensamos en un proceso largo y quizá llame nuestra atención uno de los íconos de los ejemplos evolutivos, que son los pinzones de Darwin. En estas fotos les muestro a 3 especies del género Geospiza, que son los pinzones de Darwin, y como pueden ver, los tamaños de sus picos son muy diferentes, y esto se debe a una radiación adaptativa. Sin embargo, se han encontrado ejemplos de evolución rápida en las ciudades. Aquí les muestro el caso de una lagartija, de Anolis cristatellus, que es una lagartija que habita en Puerto Rico, y en donde se detectó que las patas y las manos de estas lagartijas tienen adaptaciones recientes que les permiten mejorar su adherencia a superficies lisas. Imagínense las lagartijas que ahora tienen que trepar por postes y cercas versus las lagartijas de los bosques que trepaban por árboles que tienen cortezas rugosas. Entonces, lo que podemos estar encontrando para las chinches es un caso de este tipo de evolución rápida causada por la urbanización. Esto sin duda tiene consecuencias importantes en la epidemiología de Chagas, porque significaría que las chinches que están en la ciudad están perdiendo sus posibilidades de aprovechar a las especies silvestres y están más canalizadas hacia hacia la alimentación de fuentes de alimento como personas o mascotas que están más cerca de ellas en las casas, ¿no? A las cuales las chinches pueden llegar. Entonces, estas son algunas de las conclusiones. En principio, no encontramos un efecto de la urbanización sobre el fenotipo alar. Las alas aparentemente no están bajo presión de este tipo. Sin embargo, el tórax sí tiene un patrón claro hacia su reducción, y digamos que nos encontramos también con un escenario en el que al hacer nuestra revisión de literatura detectamos que hay un vacío sobre los conocimientos que tienen que ver con la aerodinámica de las chinches o de esta especie en particular.
Al final quisiera mencionar que bueno, nuestros resultados sugieren la existencia de un síndrome de domesticación compatible con la hipótesis de Schofield y que triatoma dimidiata está llegando a un estado de evolución urbana o generando o está siendo afectada por la urbanización de manera importante. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero puedan escuchar esta presentación.